Arranca, Juan, arranca, Juan, arranca. Te diré más adelante, te diré más adelante. Buenos días a la República Dominicana. Empieza Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. Así es que ya estamos en sus hogares. Marcos Martínez y Juan Bonilla, ¿verdad? Analizando todas estas informaciones sin apasionamientos, sin apasionamientos, sin intereses. Pues yo no sé por qué hay gente que le ha caído tan mal hasta la elección de Petro en Colombia. Yo no sé por qué la gente reacciona así. ¿Cómo así? Explíqueme eso. No, que están haciendo benditos, como se dice popularmente. Ganó y ya ganó. Yo perdí con Ajanas en la UAS y no dice, porque es que igual que Bebo, usted apuesta a un equipo y usted pierde. ¿No? Lo lamentable es que aquí hay un grupo de gente que quiere que le tomen en cuenta sus opiniones como verdades absolutas y entonces viven acechando para montarse en el que va a ganar. Yo no, desde ahora lo anuncio. Estoy con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Un amigo mío escribió en su cuenta de Twitter recordando que Gustavo Petro fue uno de los líderes del movimiento revolucionario M-19 y que ese fue el movimiento que ocupó la embajada de la República Dominicana en Bogotá, en Colombia, donde murieron más de 100 personas. No, eso no es así. Si eso se lo escribieron a usted, ese, y me va a excusar, usted no tiene que decirme nombre, ese es un estúpido que no conoce nada. Lo primero es que en la embajada dominicana en Colombia, que fue ocupada por el M-19, atiéndame. ¿Usted sabe quién era el embajador dominicano? El doctor Diógenes Mayor Burgo, un prestigioso médico de Santiago Ido. Ahí están sus dos hijos que son médicos. 2 meses después no hubo muertos. Donde hubo entre 100 muertos y desaparecidos fue en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el Palacio de Justicia de Colombia, que incluso murieron 7 o 10 miembros de la Suprema Corte de Justicia de Colombia. Más adelante yo tenía precisamente para hablar de eso con usted. Para la historia, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, fue de los máximos dirigentes del M-19, movimiento guerrillero responsable de la toma de la embajada dominicana en Bogotá en 1980 y la sede del Palacio de Justicia 5 años después, con saldo de más de 100 muertos, escribió mi amigo, el periodista Rafael Núñez. No, ese que es un mal agradecido. Ese. Pero no es eso, es su información. Sí, pero yo estoy diciendo, eso no es ser mal agradecido. Un dato para la historia. Pero ese que es un mal agradecido. Porque tú quieres espérate. Vamos a analizar el asunto, pero no. Está bien, pero yo lo introduzco así. Ese que es un mal agradecido. Pero que no es el dato que hay que analizar. Voy para el dato. Está hablando mentira. Ahí sí analízame esa parte. Si es veraz o es mentira lo que se ha escrito. Distorsionada. Lo primero es que Petro nunca tomó las armas en el M-19. Eso es lo primero. Nunca tomó las armas en el M-19. O sea, él era, porque el M-19 era un movimiento, básicamente una guerrilla urbana, no rural. Después se convirtió en rural, esa guerrilla. Era una guerrilla, a diferencia de la FARC, que es marxista-leninista, y a diferencia del Ejército de Liberación Nacional, que está activo, que es guevarista, el M-19 era socialdemócrata. Porque el M-19, señor Núñez,
para su conocimiento y fines de lugar, nació producto de que el 19 de abril, por eso 19 de abril de 1970, se celebraron unas elecciones presidenciales en Colombia y hubo un fraude tan grande que hubo protesta y desprendimiento. Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, el expresidente, iba por el liberal y el conservador. Y el otro candidato populista por el Frente Nacional era Gustavo Rojas Pinilla, que había sido, que había encabezado un gobierno de facto del 53-57 y se iba a convertir en una figura popular y ganó las elecciones, pero le hicieron un fraude y proclamaron a Misael Pastrana. Entonces, la juventud de ese movimiento se desprendió y creó el M19, por eso que se llama M19, 19 por el 19 de abril de 1970, que fueron las elecciones más fraudulentas que se produjo en Colombia. Un momentito para que el señor Núñez sepa. Pero, espérese. Entonces, el M19 es un movimiento guerrillero urbano y Petro era un activista de la base del M19. Señor Núñez, cuando se ocupó el Palacio de Justicia, que fue un grave error del M19, Gustavo Petro, hoy presidente electo, ¿usted sabe dónde estaba? Preso, que duró 13 meses preso. No tuvo ninguna participación, ni directa ni indirecta en eso. Y no era, aunque recibió entrenamiento militar, no era un hombre que tomó las armas en el movimiento M19. Ahora, si usted me habla de Antonio Navarro Fox, que apoyó a Petro ahora, ese era el segundo hombre comandante de ese movimiento. Y finalmente quiero decirle que en la Embajada Dominicana no se produjo ninguna muerte y 2 meses después hubo una negociación que fue favorable para el M19 y el doctor, ahí está la viuda del doctor Diógenes Mayor Burgos, que era el embajador dominicano, y quiero recordarle que esa toma de la Embajada Dominicana fue en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández. Bueno, que apunte ahí. Defensora capa y espada. Sí. No, pero con la presidente sí, de Colombia. Pero con la rigurosidad de la historia, bueno, sin distorsionar la historia. Reitero que hay muchas críticas, ¿verdad? Una reacción normal cuando que no quieren perder. Se está esperando otros resultados, que ese es el asunto. Sí, pero ese es el asunto. Por ejemplo, yo no he visto, no saben perder. Me ha sorprendido lo airado que ha reaccionado un intelectual de la dimensión de Mario Vargas Llosa, planteando que él espera que eso haya sido un error momentáneo, que se proceda a corregirlo rápidamente. Pero ¿cómo usted se extraña de Mario Vargas Llosa? Porque hay 2 Mario Vargas Llosa. Aquel intelectual de la letra, de la ciudad. No, él se ha transformado en un derechista total y absoluto. Hace muchos años, porque él fue un pro-fidelista, un pro-revolución cubana, pero cuando se fue adentrando, se desencantó y salió. Hace 40 años que él es un derechista fascista, porque hay 2 Mario Vargas Llosa, el de la letra, el de la ciudad y los perros, el de la Casa Verde, el de la fiesta de Chivo, todo eso, y el otro que es un vocinglero reaccionario, pues no es pro norteamericano, no, ese es un fascista. Pero he visto y leído también muchos periodistas aquí en la República Dominicana. Que no pero pierden. Bien, eso es normal, ese es el ejercicio de la democracia. Sí, pero con tolerancia. Pues pon tu criterio, pero no con cosas absolutas. Pues yo he perdido más que ganado. Repito, perdí con Astana en la UA, y que perdí ya, y gané con Petro. Eso es todo. Pero, bien. Juan, ahora, tú como un periodista, que tú eres periodista esencialmente, hay que tener cuenta con las citas históricas y eso.
porque usted no está solo. Entonces, por esos aparaticos de ustedes, esos Twitter y eso, se vive hablando mucha mentira y se cree que de aquel lado no hay gente que ha leído y que sabe y que se documenta. Es una falsedad de eso. Bien. Tenemos hoy durísima la medida de coerción a los 3 señores de Santiago Oeste. 1 año de prisión preventiva. Bueno, un tribunal en Puerto Plata. Muy fuerte esa medida de coerción. Lo primero que debemos aclarar, porque por eso es pasando revista, solo nosotros, Juan Bonilla y Marcos Martínez, en Puerto Plata, porque el hecho se produjo en el distrito municipal de Yásica, que es colindante con Pedro García, pero Yásica pertenece al municipio de Puerto Plata, por eso en Puerto Plata. Pero además, yo no me extraño de la dureza, por los siguientes elementos, Juan Bonilla. Primero, un asalto a mano armada. Ahí hay la peligrosidad de poner en riesgo la vida de los que estaban. Segundo, fueron atrapados en flagrante. Entonces, esos elementos. Tercero, constituían una banda y una asociación de malhechores. Entonces, toda esa situación llevó a que le pusieran 1 año. Y el alcalde, el director de Santiago Oeste, Eddie Báez, sigue en silencio, no da la cara, no da una explicación, no pide excusa. Juan, ¿tú no te has dado cuenta que en otros países no tan desarrollados, quizás más atrasados que nosotros, políticamente y económicamente, sucede un hecho que involucra a un político por una situación y sale y dice, excúseme, pido excusa? Por ejemplo, en la campaña, tú lo dijiste aquí, la esposa de Petro dijo un disparate en contra de una periodista. ¿Y qué hizo? A las horas que pidió excusa. Aquí nadie pide excusa. Ese alcalde, ese director de Santiago Oeste, debiera frente a sus electores, sus habitantes y frente a la sociedad pedir excusa, porque es un funcionario de él que estaba metido asaltante con una guagua de su institución. Entonces, él le debe una excusa, debe dar una explicación. No, él calla. Bueno, Walden Castaños, Álvaro Rodríguez y Randy Genao empiezan de inmediato a cumplir 1 año de prisión preventiva en la cárcel San Felipe de Puerto Plata. Eso también resulta beneficioso, el hecho de que se le juzgue allá en Puerto Plata para evitar, ¿tú me entiendes?, intentos de influir en el proceso, ¿verdad? Si tú lo sacas de Santiago de los Caballeros, hay una situación en la que... Pero no es que lo saca, es que en la jurisdicción que se cometió el hecho. Si hubiera sido en Manzanillo, fuera en Montecristi, es un problema del territorio. Sí, pero es importante que haya resultado así. No hay posibilidad de que metan la mano. Porque independientemente de independencia de Ministerio Público, independencia de jueces y esas cosas, siempre la influencia finalmente vienen las conversaciones, las reuniones, el ablandamiento y siempre aparece un bajadero. Sí, sí. Al menos, por ejemplo, eso es lo que hemos visto en muchos pueblos de la región del Cibao, que le buscan bajadero a esas cosas. El caso de Santiago Rodríguez. Es que la influencia política, social, económica, siempre está presente y es de los humanos. Claro. Y siempre estamos en eso. ¿Tú no recuerdas el error? Porque yo lo pongo así, el error del diputado Fausto Domínguez cuando reveló públicamente reuniones con el fiscal de Santiago y con la gobernadora. Eso es una indiscreción terrible. ¿Verdad? Entonces, esas cosas es la que se trata de evitar.
Sí, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que tú dices de ellos, de Fausto, básicamente. Porque al fiscal le piden una reunión, yo, o un diputado, el senador, la gobernadora, un regidor, y él lo da. Nadie le va a decir que No, no. pero él lo da. Un ciudadano lo da, dos abogados lo da, y yo lo pedí en el fue. Entonces, por eso que tú dices, los indiscretos son ellos, no es. El indiscreto fue el diputado, o sea, No, porque que creía- jamás debió de revelar esas cosas. No, pero que creía, como dices tú, que podía influir con eso y meter miedo. Y se le fue el tiro por la culata. Es igual cuando mandó a dar cuarto a comunicadores, dinero a comunicadores. Entonces lo mandó a regar el dinero y por atrás comenzó a revelar lo que había recibido dinero. Bueno, Que dicho sea de paso, la fotografía que usted tiene de los diputados con el presidente, usted la trajo y la mostró ahí en exclusividad. yo la tengo todavía. Yo no pues, sé si usted la tiene o no. El asunto es... De algún chisme te enteraste con esa No, fotografía, no, pues no. tú eres así. No, Algún chisme, mira No, aquí, no, todavía no, existe. sí. Todavía existe. No, los míos son chismes y las tuyas son informaciones fidelignas. Si usted quiere ver si Juan Bonilla recibe mucho chisme, le hace secreto a voces para que usted vea que están preñados ahí de infidencias. El asunto es que no es por casualidad que está en la punta, Fausto Domínguez. El presidente lo pidió. Que lo pusieran lejos de él. Claro, pues correcto. Y él le suma al presidente. Lo más que si lo acercan, él sale a decir, mire el presidente al lado mío, me está respaldando, dio instrucciones, porque es un manipulador indiscreto. Entonces, pónganlo allá y está en la punta. Además, si hubiese estado al lado, esa fotografía podría llegar a la Suprema. Sí. Y eso cualquier juez. Sí, dice, hay que condenarlo para que no digan que yo estoy a favor por el presidente. Tire para adelante, don Juan, tire para adelante, no se preocupe. Bueno, en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santiago, hay segunda vuelta y todos se han unido, o la mayoría, a apoyar al médico del PRM, Luis Balboa. Estoy con Luis Balboa, ese es el mío. Luis Balboa, un trabajador, un gremialista, un académico. En primer lugar quedó Juan Arias, que siempre fue el favorito, pero no cruzó en la primera vuelta y entonces hay una segunda ronda de votaciones y mi amigo, el periodista José de Luna, muchos años, el actual subdirector administrativo, que fue candidato, conjuntamente con el doctor William de los Santos, que fue candidato, ya hicieron una rueda de prensa para anunciar su apoyo al médico Luis Balboa. Así es que ¿Y lamentable. qué porcentaje que hay que obtener? No, yo no 50. tengo los porcentajes. No, cada quien, no, pero no. el 50 había que sacar en primera no vuelta. sacó el 50. Ahora habría que ver porque en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a veces el hecho de que mi amigo José de Luna, que fue a quien yo apoyo, no pasara y que él decida apoyar a Luis Balboa, eso no significa que los profesores todos, No, eso es... pero una buena parte sí. No, pero que también vamos a estar claros. En la UAS hay más amarre y más concesiones que en las elecciones municipales y congresionales. Eso no es gratuito. Estos cargos son míos, esta posición es mía, en la nómina tú me vas a poner tanto. Eso es así en la UAS. Es increíble. Y la situación que se da ahí de amarre. Además, ahí hay un cierto fanatismo, porque ahí son grupos que operan y cuando los grupos dicen por aquí, regularmente arrastran a la mayoría. Ese médico Balboa
es un trabajador incansable, es un gremialista que varias veces fue presidente del Colegio Médico Regional Norte, es un consagrado catedrático de la universidad, con una trayectoria extraordinaria, es un médico con una hoja de servicio y una transparencia extraordinaria, marginado del PRM, del gobierno de Luis Abinader. Yo creo que merece la oportunidad. Me enteré por boca de él que el líder, Genaro Rodríguez, su amigo, está con Juan, no con él. Ahí sí no hay línea. Y ahí sí es democracia. En la Universidad Autónoma es así. Sí, ahí hay un independiente. Yo no he visto un sitio donde influyan más los intereses particulares en esa Universidad Autónoma. Ahí ni las líneas políticas se respetan. Porque soy yo y ya. Entonces, ¿a quién tiene unos boticos ahí? Que habría que averiguar, usted lo puede averiguar. Su amigo Nelson Marmolejos. Se tiene unos botitos ahí. Debe estar con Barbosa. Ese problemita que lo corrijan, porque la rueda de prensa fue aquí en la sede de la San Luis. En la 16 de agosto. Con San Luis. Entonces, hay unos camarógrafos que casi se fueron a las trompadas por ese asunto de las distribuciones. Por un dinerito. Pero yo no sé cómo profesores universitarios en rueda de prensa se ponen a distribuir dinero. No, porque es que en la UAS está la misma corrupción que hay en el sistema político nacional. Peor aún, es un semillero de corrupción, de manejo de tramposería, de cosas, y eso es una cosa extraordinaria. Y entonces los camarógrafos son corruptos. ¿Y quién es más, el que corrompe o el que se deja corromper? Porque son ellos que van a dar cuarto. ¿A dónde usted saca dinero que la gente no lo quiera con las necesidades que hay? Claro. Entonces los camarógrafos... Fue el profesor organizador de la rueda de prensa que llevó el dinero. Claro. Fue el que hizo el lío. Claro. No fue el camarógrafo. Pero además... El camarógrafo al ver lo que hay, espérate, porque los míos son tantos. No, pero además no tienen discreción tampoco. No tienen discreción, aparte de que dan el dinero, también lo dan de una forma moralmente atropellante. Claro. Y ponen a la gente a que se vean que están mendigando, ¿sí? Y eso que Azabache no existe ya. Vámonos con los titulares más destacados, Ahí están los titulares más destacados para el día de hoy, para este martes 21, aquí en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Politólogos creen que Luis Abinader se erige como el genuino líder del PRM. Advierte ante proyecto de la Liga Municipal Dominicana despojaría a los cabildos del 50% de sus ingresos legales. Pruebas nacionales tendrán menos matemáticas. Rutinel Domínguez, el diputado del PRM, defiende la creación de la nueva provincia de en Santo Domingo. Titulares más destacados. Ingenieros llevan más de 20 años reclamando el pago de obras públicas terminadas. Ley sobre ciberdelitos pone límites a libertad de expresión. Registran 603 nuevos casos de contagios de COVID-19. La Penitenciaría Nacional... ¿qué pasa? La victoria de Gustavo Petro consolida avance de la izquierda. Por eso lo analizamos nosotros. Ya. Sí, pero está ahí uno de los periódicos. Hay una información ahí que dice que politólogos... No, pero eso descubrieron... ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los politólogos?
¿Cuáles son? Van a hacer un cursito a una universidad y son politólogos. Politólogos en la práctica y en la profundidad son Juan Bonilla y Marco Martínez. Tráigalo y siéntelo ahí No, para que usted vea. Son miembros de los partidos políticos Sí. o beneficiados de gobiernos Sí, y sí. lo que analizan es los intereses particulares. Son politólogos y usted le dice, Tú, ¿quién ¿tú fue? recuerdas una mujer más entrevistada que Olaya Botel, Sí, ahora está con una... viceministra del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? No, estaba en Hay uno que se llama Belarminio Morillo, algo así. Sí. Ese es un fanático de Danilo Medina. Pero la Olaya, esa estaba en un programa dando cátedra de independencia, de equidad. Y mírela ahí, el decretico que tenía. Todos esos politólogos. Yo no me explico. Pero además, sean politólogos o no. ¿Y qué es eso? ¿Qué análisis es eso? De que Luis se erige. Pero Luis Hipólito son los hacedores del PRM y los líderes del PRM. Ahora, cuando Luis gana la presidencia, se coloca en el liderazgo inmediatamente por encima de Hipólito, porque es el jefe del Estado. ¿A quién, por razones obvias, van a seguir más los PRMistas? ¿A Hipólito o a Luis? Entonces, pero ¿y qué análisis es ese, por Dios? ¿Y quién es el candidato desde que se juramentó el 16 de agosto del 20 para las elecciones del 24 en el PRM? ¿Quién era? ¿Hipólito? Yo, Luis, desde que se juramentó. Pero es que el presidente Abinader, desde que se creó el PRM después de las elecciones del 2012, el protagonismo, en principio lo compartió con el expresidente Hipólito Mejía, porque ellos, señores, Hipólito Mejía fue el candidato en el 2012, pero Luis Abinader fue el candidato vicepresidencial. Entonces, ellos dos fueron los protagonistas, los líderes de ese partido desde su creación. ¿Quién en el PRM le ha disputado a ellos dos el liderazgo en ese partido? Absolutamente nadie. No, pero nadie. Pero lo que saca la cabeza y se ven como proyectados para el futuro son fieles seguidores de Luis Abinader. Si tú quieres, tú pones a Fulcar, a Paliza, a San Gimignán y sigue. Todos son fieles seguidores de Luis Abinader. Pero además, ¿quién ganó las dos últimas convenciones en el PRM, 16 para el 20? Luis Abinader. ¿Quién ganó la mayoría de las posiciones dirigenciales en el PRM con edeo, no deo, con votación? Luis Abinader. Cuando hubo un acuerdo para llevar una plancha unificada, presidencia y secretaría general, ¿a quién le tocó la presidencia? Paliza, a Luis Abinader. Y a Carolina, a Hipólito, reconociendo Hipólito que Luis estaba más en ventaja porque era el que se proyectaba como el candidato del partido. Aparte de eso, desde el 2020 es el que firma los decretos y nombra. Claro. Y eso da también un gran liderazgo. Ush, me lo va a decir tú a mí. Da tanto que ¿quién es el líder del PLD? ¿Y quién es el líder de la Fuerza del Pueblo? Los que fueron presidentes. Danilo Medina en el 2012 fue un candidato arrastrándose, con una preocupación terrible en el PLD porque se pensaba que no prendía, que no tenía... Desde que ganó y empezó a firmar decretos y nombramientos, sí, el líder desplazó a Leonel Fernández. De una vez ofrece, ven, que tú vas a aceptar, ven, Monchi, que tú te vas a quedar. Es Francisco Javier, que tú te vas a quedar. El liderazgo más grande que hay en política es firmar decretos y nombramientos. Claro, que ahora no es el artículo 55 como era antes, pero hay un artículo para esos fines. Vamos a la pausa. Esto es Pasando Revista por Luna TV. Les recuerdo que Pasando Revista es una producción de Bemar Televisión.
lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana, en vivo, con Juan Bonilla y Marcos Martínez. Pasando revista, la primera plana de la mañana.